Entonces ya estamos grabando. Así es que todo lo que quieran aclarar, dudas, consultas con tema de examen, hoy es el día. A ver. El martes rendimos. Martes examen. Y va a ser el mismo sistema que estuvieron utilizando, o sea, que como estuvieron rindiendo todo lo que fue virtual, ¿verdad? Hasta el momento. No, este es el primer año de ustedes, de la mayoría, ¿verdad? Creo que el primer semestre todavía no. O sea, ya rindieron virtual. Ah, ya, sí. Segundo semestre. Bueno, y creo que hay tutoriales, indicaciones de cómo se rinde de manera virtual. No sé cómo es. Creo que entra en la plataforma y ahí le aparece el examen. Así creo que es, ¿verdad? O sea, para los que no tienen todo, no rindieron. Ah, ya, genial. Bueno. Bueno, el examen va a constar de preguntas analíticas. Sí. O sea, en un plazo de 24 horas y tienen creo que 3 horas o 2 horas para rendir, algo así. Bueno, revean nomás todas las clases que ya estuvimos viendo, todos esos conceptos en las formas de cálculo, los asientos, los tipos de saldo, los tipos de cuenta, qué es una cuenta, etcétera. O sea, van a hacer preguntas y algunos que otros ejercicios. Sí, 24 horas va a ser. O sea, en un plazo de 24 horas se habilita y tienen 2 o 3 horas para rendir. O sea, al entrar en el examen tienen 2 o 3 horas para el examen. Así sería. Bueno, ahora vamos a continuar con el asiento del libro diario que estábamos haciendo. El borrador de operaciones y el libro que ustedes ya tienen. Bueno, a ver. Aquí está, ahí nos quedamos. A ver, ahí. Se observan bien los datos. No hace falta que agrande más, ¿verdad? O sea, se ve bien, es la pregunta. Ok. Bueno, ahí. Vamos a poner ahí. Y ahí está. Bueno, genial. Continuamos entonces con el borrador de operaciones. Como se dieron cuenta, hicimos ya el registro de las cuentas del primer asiento. Bueno, aquí les explico una cosa. En el asiento de apertura, este es el asiento de apertura. El asiento de apertura es cuando iniciamos las actividades comerciales. A eso le llamamos asiento de apertura, el primer asiento. No hubo ninguna actividad comercial antes. Asiento de apertura. Bueno, en el asiento de apertura es donde nosotros calculamos el capital. Y el capital, como ustedes ya saben, lo calculamos utilizando la ecuación patrimonial. ¿Y recuerdan cuál es la ecuación patrimonial? ¿Recuerdan eso? A ver si estamos en sintonía. La ecuación patrimonial. Más o menos así va a ser el examen. Yo voy a ir lanzando, preguntando y ustedes van a ir respondiendo, pero en forma analítica, vamos a decirle, no, es que sí, activos menos pasivos es igual a patrimonio neto.
Así mismo. Bueno, y nosotros tenemos que ver qué tenemos en nuestro asiento de apertura. Todo esto que marcamos es el asiento de apertura. ¿Por qué? Porque es el primer asiento. El primer asiento es el asiento de apertura, donde tenemos que registrar todos los activos y todos los pasivos con lo que contamos, con lo que iniciamos la actividad comercial. Bueno, si me dice que para calcular el capital tengo que sumar los activos y restar con los pasivos del asiento de apertura, y esa diferencia va a ser igual al capital. Aquí tengo entonces caja, que es activo, banco, que es activo, muebles y útiles, que es activo, rodados, que es activo, mercaderías, que es activo, IVA, crédito fiscal 10%, que es activo. No tenemos pasivo. O sea, recuerden que es ecuación patrimonial. Activo menos pasivo va a ser igual al patrimonio neto. Sí, sí, a ver, sí, estoy grabando. Vamos a grabar, o sea, está grabándose. Bueno, entonces no tenemos pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el capital va a ser igual a la suma de todo el activo. O sea, todas estas cuentas es activo, no tengo pasivo, entonces sumo todo esto y el importe de mi suma va a ser el capital. Ahora, el capital. ¿Dónde inicia? ¿Dónde aumenta su saldo el capital? Pregunta de examen. Así se van a plantear los exámenes. ¿Dónde aumenta? Capital. ¿Qué tipo de cuenta es? Ahí ya te aplazaste ya, Ignacio. ¿Recuerdan la hojita que les dije que vean, que aprendan, que estudien? No están estudiando. No están leyendo. Chicos, en serio. eh, yo ahora mismo, como ya les comenté la vez pasada, tengo un tonel de problema con chicos del tercer semestre que me dijeron que no aprendieron nada en contabilidad general, que no hicieron nada, que hacían todo teoría, puro teoría era. Y... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde va a estar el material? Se me perdió, che. Ahí que estoy buscando un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Acá está. Este. Chicos, si este no se aprenden, van a ser en la canasú de otro profesor. Van a tener un gran acanasú. Si esto no se aprende. Más poco como chicos. Esto nomás tienen que aprenderse. Esto nomás. Nada más. Estos se memorizan. Yo estoy muy en contra de la memoria, pero hay cosas que hay que memorizarse, no hay de otra. Si esto no se memorizan,
van a tener problemas siempre. Van a tener problemas siempre, va a llegar el día de mañana. Así como Ayelen dice que tuvo que cambiar, dejar la materia. Sí, yo tengo 60 chicos a la noche y más de 40, casi 50 a la mañana de fundamento de los costos, que nosotros ahora damos fundamento de los costos y yo necesito aplicar conceptos contables y ellos no saben, no entienden. Y me dicen que el profesor nos explicaba que les daba nomás conceptos y eso nomás, y que se pelearon, se quejaron, quilombo, ¿verdad? Y ahora yo les doy materiales en donde yo les pido, no es que les pido, sí, les pido que lean. O sea, si no leen, van a perderse siempre, van a perderse constantemente y les va a costar. Sí, me contaron muchas historias, quilombo. Entonces, para poder hacer los asientos, ustedes necesitan aprenderse eso. Entonces, si yo les digo capital, ¿qué tipo de saldo tiene? ¿Dónde se registra? ¿Dónde aumenta? Ahí es en donde entra en acción este material. Ustedes ya saben que el capital es una cuenta del patrimonio neto. Entonces, si es del patrimonio neto, inicia y suma en el haber. Y yo ahora estoy queriendo aumentar el saldo del capital. Entonces, si yo quiero aumentar el saldo de capital, voy a tener que registrar en el haber, porque es una cuenta patrimonial, patrimonio neto. Las cuentas del patrimonio neto aumentan y suman en el haber, disminuyen en el debe, tienen saldo acreedor, o sea, la suma del haber tiene que ser mayor a la suma del debe. Y todo eso es esto. Acá está. Patrimonio neto, inicia y suma en el haber, tienen saldo acreedor. Acá te indica dónde inicia el pasivo, el patrimonio neto y los ingresos. Dónde restan los activos, dónde restan los egresos. ¿Qué tipo de saldo tiene los que inician? Los que restan no. Los que restan no tienen saldo acreedor. Los que restan en el haber tienen saldo deudor. ¿Por qué? Porque el tipo de saldo se relaciona a en dónde inician, no en dónde restan. Activo y egresos en el debe aumentan e inician y tienen saldo deudor. Pasivo, patrimonio neto e ingresos inician y suman en el haber y tienen saldo acreedor. Así es la relación y acá están los conceptos. Activo, derechos, saldo deudor. Pasivo, obligaciones, saldo acreedor. Patrimonio neto es igual activo menos pasivo y casos especiales, saldo acreedor. Egresos, salida de dinero, costo y gastos, saldo deudor. Ingresos, entrada de dinero, incremento en los recursos económicos, saldo acreedor. Saldo deudor, la suma del debe es mayor que la del haber. Saldo acreedor, la suma del haber es mayor que la del debe. Apréndanse esto. Esto es tema de examen. Ustedes, yo sé que en el examen ustedes van a tener ahí a mano la copia y van a copiar de ahí nomás. Pero si hacen eso, van a terminar como los chicos que están ahora en el tercer semestre. Y que es un dolor de cabeza para mí y es pérdida de tiempo. Porque no puedo avanzar porque nunca entendieron, nunca se pusieron las pilas y así. Bueno, seguimos. Borrador de operaciones de vuelta. Asiento de apertura, entonces tengo que registrar el capital. Y el capital es una cuenta del patrimonio neto. Y habíamos dicho que cuando vamos a registrar una cuenta del patrimonio neto, se tiene que registrar en el haber, o sea, acá vamos a registrar. Y cada vez que vamos a registrar algo en el haber, en descripciones tenemos que anteponer la letra A. Y al lado ponemos el nombre de la cuenta. En este caso va a ser capital. Y más o menos se empieza la escritura a la mitad, más o menos,
de la línea del cuadro de descripción. Todo esto es el cuadro de descripción, o sea, esta parte. Todo esto es descripción, el cuadro de descripción. Más o menos a la mitad se inicia la escritura del nombre de la cuenta anteponiéndole la letra A, al lado el nombre de la cuenta, y una vez que hacemos este registro así, quiere decir que en el haber va a estar el importe. Y dijimos que el capital era igual al activo menos el pasivo. Y en este caso solamente tenemos activo, entonces va a ser la suma de 90 más 55 más 600 más 45 más 30 más 49 millones más 4.910.000. Entonces capital va a ser igual a 199 millones, que es la suma de todo esto. 199 millones 10.000 guaraníes. Y aquí se aplica otro principio contable, que es uno de los enunciados de la partida doble. ¿Y qué es la partida doble? La partida doble es el sistema que nosotros utilizamos actualmente para el registro contable, en donde dice que todo registro en el debe tiene que tener un registro en el haber por el mismo valor. ¿Qué quiere decir eso? De que la suma de todos los registros en el debe tienen que ser exactamente igual a la suma de todos los registros en el haber. O vulgarmente, en la jerga popular, todo lo que entra tiene que salir. Entonces vamos a hacer esa prueba, y casualmente aquí va a dar esa prueba. Todo lo que se suma en el debe tiene que ser exactamente igual a todo lo que se suma en el haber. O sea, todo registro en el debe tiene que tener un registro en el haber por el mismo valor. No tiene nada que ver la cantidad de cuentas, sino la suma total de los importes de las cuentas registradas por asiento. Por asiento. O sea, por asiento nosotros tenemos que ir controlando una vez que hacemos los registros para ver si tienen el mismo valor, el mismo importe. Bueno, eso es uno de los enunciados de los principios de la partida doble. Y ese enunciado es el que quiero que se metan en la cabeza. Principio de partida doble. Todo débito tiene que tener un crédito por el mismo valor. Todo debe tiene que tener un haber por el mismo valor. Todo lo que entra tiene que salir por el mismo valor. Principio de la partida doble. Bueno, una vez que se termina el asiento, se pone la descripción. En la descripción se coloca brevemente, se escribe brevemente lo que hicimos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Por asiento de apertura, por inicio de actividades comerciales. Por asiento de apertura, por inicio de actividades comerciales. Brevemente mencionamos lo que hicimos. Muchos ponen apertura, inicio, actividades comerciales de la casa, del negocio, y ponen el nombre del negocio, ¿verdad? Pero, detalle. Lo único que tienen que poner es hacer referencia a qué fue lo que se hizo. Bueno, preguntas, dudas a lo que es un asiento de apertura. ¿Qué calculamos en el asiento de apertura? ¿Y cómo calculamos lo que no está explícitamente mencionado en el asiento de apertura?
tema de examen. Todo lo que dije es tema de examen. ¿Qué se registran? ¿Qué cuentas tendrían que registrarse? ¿Qué se calcula? ¿Cómo se calcula? Recuerden que solamente cuentas del activo y del pasivo vamos a tener como datos. Una vez que tengamos todas las cuentas del activo y todas las cuentas del pasivo, se tienen que restar una con otra. Y esa diferencia va a ser el capital. El capital tiene saldo acreedor, entonces se tiene que registrar en el haber. El monto del capital va a ser la resta entre el activo, el total del activo y total del pasivo. Se tiene que cumplir uno de los principios, uno de los enunciados del principio de la partida doble. Todo debe, tiene que tener un haber por el mismo importe. Hicimos el cálculo, sumamos todo y dio el mismo valor. La composición del asiento es el número de asiento, la fecha, la descripción de las cuentas contables utilizadas, el debe y el haber, donde se registran los importes o los valores de las cuentas contables, y la descripción del asiento. Esa es la composición de un asiento contable. Tema de examen. Bueno, ahora entonces ya terminó el asiento 1. Nos vamos al asiento 2. Dice, compramos de papelera Guairá. Compramos 2 libros contables por valor de 110.000 guaraníes. Un lote de útiles de oficina con valor de 55.000 guaraníes, según factura contado, número tanto, IVA incluido. Bueno, ¿qué compramos aquí? Compramos útiles de oficina. Los libros contables son útiles de oficina. Los lotes de útiles de oficina son útiles de oficina. Aquí dicen 2 libros contables con valor total, dice. O sea, los 2 libros ya costaron 110.000 guaraníes, IVA incluido. Y el lote de útiles alcanzó 55.000 guaraníes, IVA incluido. Ahora, vieron que no menciona cómo se pagó, la forma de pago. Si no indica cómo se pagó, entonces se pagó en efectivo. Si pagan con cheque, es donde tiene que mencionar que se pagó con cheque. Acá abajo, por ejemplo, dice pagamos en efectivo. Genial. Pero acá arriba no dice. Si no dice y se pagó al contado, entonces se paga en efectivo. Para que tengan en cuenta. Bueno, entonces son 2 libros contables, 110.000. Un lote de útiles, 55.000. Vamos a hacer entonces el asiento número 2. Vamos a ver qué fecha fue. 2 de diciembre. Entonces, ¿qué hacemos a partir del segundo asiento? Se hace una línea larga. Se pone 02 12 2017. Y se pone una línea larga. Ya, así se coloca. Se pone así una línea y en el medio se pone 02 12 2017 o algunos ponen solamente 02. Van a encontrar así situaciones en que es solamente 02, porque ya se sabe que es del mes de diciembre y del año 2017. Pero a mí me gusta más así. Y recuerden que estos son registros manuales. Los registros manuales ya no hay, pero se hacen los registros manuales para que nosotros sepamos cómo se hace. Solamente para eso. Bueno, entonces el 2 de diciembre, vemos qué pasó el 2 de diciembre. Los 2 libros, 110.000
y el otro 55.000. Vamos a hacer un cálculo auxiliar. Uno dice que costó 110.000 y el otro 55.000. Y tengan en cuenta que dice IVA incluido. Está incluido acá el IVA. Entonces vamos a sumar primeramente. Son 165.000 IVA incluido. Y yo tengo que calcular primeramente la base imponible y después calculo el impuesto. Y los útiles son a una tasa del 10%. Entonces va a ser 165.000 dividido 1.1. 150.000 es la base imponible. Que era la base imponible, el valor de la cosa. Y luego tenemos que calcular el impuesto. Que ya que es una base al 10%, va a ser 150.000 por 10%. Que va a ser 15.000 guaraníes. Y si hago la prueba, vamos a decirle, al sumar los dos, tiene que darme el mismo valor del importe IVA incluido. Entonces 150.000 guaraníes es el valor de los útiles de oficina y 15.000 guaraníes es el valor del impuesto. Y voy a hacer el asiento entonces. Útiles de oficina es una cuenta de egreso. Las cuentas de egreso, donde aumentan su saldo, aumentan o inician su saldo, las cuentas de egreso. Y por ende, ¿qué tipo de saldo tienen? Pregunta, chicos, para ustedes. Para ver si están por ahí o están viendo el partido y están nomás hoy conectados. Ahí la tipo. Una cuenta que inicia en el debe tiene saldo acreedor. ¿Seguro, Ignacio? Egreso. Inicia y suma en el debe. Y tiene saldo deudor. Cuidado, chicos. Ustedes tienen a mano esto. Vean, así no se aprendieron todavía. Activo y egresos inician en el debe. Todo lo que inician y suman en el debe tienen saldo deudor. Activo, derechos, saldo deudor. Egresos, salida de dinero, costos y gastos, saldo deudor. Pasivo, inicia en el haber. Patrimonio neto, inicia en el haber. Ingresos, inician en el haber y tienen saldo acreedor. Pasivo, obligaciones, saldo acreedor. Patrimonio neto, saldo acreedor. Ingresos, saldo acreedor. Bueno, entonces va a ser útiles de oficina. Útiles de oficina, 150.000 el valor de útiles de oficina. Ahora, IVA crédito fiscal, que es el impuesto. ¿Qué tipo de cuenta es? IVA crédito fiscal. IVA crédito fiscal. ¿Qué tipo de cuenta es? Cuando les digo qué tipo de cuenta es, o es activo, o es pasivo, o es patrimonio neto, o es ingreso, o es egreso. Ese es el tipo de cuenta. Entonces, si IVA crédito fiscal es un activo y yo quiero aumentar su saldo, quiero que inicie su saldo, ¿dónde lo registro? ¿En el debe o en el haber? En el debe. Entonces, si inicia en el debe,
¿Qué tipo de saldo tiene la cuenta? Deudor. Así tienen que mencionar cada vez que hacen un asiento. Es la única forma en que van a poder recordar posteriormente. Así como yo les dije, bueno, útil de oficina. ¿Qué tipo de cuenta de útil de oficina? Egreso. Las cuentas de egreso, ¿dónde aumenta su saldo? En el debe. Ah, si aumenta en el debe, entonces tiene saldo deudor. Luego, IVA, crédito fiscal. ¿Dónde aumenta? En el debe. Entonces, si yo registro en el debe, va a aumentar su saldo. Entonces, si aumenta su saldo en el debe, tienen saldo deudor. Tiene que estar todo en mayúscula. Útiles de oficina. Bueno, y dijimos que pagan en efectivo. Entonces va a ser a caja. Caja. ¿Qué tipo de cuenta es caja? La cuenta de caja es un activo. Y ahora mismo yo quiero que aumente o que disminuya el saldo de caja. ¿Quiero que aumente el saldo de caja o quiero que disminuya el saldo de caja? Yo compré útiles. Yo pagué por esos útiles. Yo pagué en efectivo. Pagué con caja. Entonces yo quiero que caja disminuya. Y caja es una cuenta del activo. Y yo sé que las cuentas del activo tienen saldo deudor. Quiere decir que en el debe va a aumentar. Y que en el haber va a disminuir. Entonces, por eso registro en el haber caja. ¿Por qué valor? Por la suma del valor de la cosa y de su impuesto. O sea, 165.000 guaraníes es lo que yo pagué con dinero en efectivo, caja. Y si voy aquí a mis cálculos, me doy cuenta que sí, yo pagué 165.000 guaraníes, de los cuales 150.000 es la base imponible y 15.000 es el impuesto. ¿Y cómo pagué? En efectivo, o sea, pagué con caja. Concepto por compra de útiles de oficina. Ya está. Terminamos a 102. Marco que ya hice todo a 102. Ahora nos vamos a 103. 3 de diciembre del 2017. Te voy a copiar. Voy a pegar. Voy a entrar aquí. Voy a poner 3 de diciembre. A 103. Recuerden, número de asiento, fecha del asiento. Ahora vamos a cargar las cuentas de la operación. Y vamos a ver qué dice el borrador de operaciones. El borrador dice, pagamos en efectivo los siguientes conceptos. Gasto de inscripción al registro público de comercio por matrícula de comerciante, 100.000. Solicitud del Ministerio de Trabajo para rubricación de libros laborales, 30.000. Solicitud de registro público de comercio por rubricación de libros contables, 90.000. Se dan cuenta que no menciona factura y tampoco menciona IVA incluido, así como aquí está mencionando eso. ¿Por qué no menciona? Porque son pagos a entidades del Estado y ellos son exentos, ellos no pagan IVA. Registro Público de Comercio, Ministerio del Trabajo, Registro Público de Comercio. Entonces van a ser exentos. ¿Y en qué concepto se pagó esto? Estos son
impuestos, tasas y patentes. O sea, hay en nuestro plan de cuentas, en la parte de egresos aquí, gasto de administración, honorario, reparación, combustible, impresos, comisiones, impuestos, tasas, patentes, impuestos, patentes y tasas y otras contribuciones. Medio largo el nombre, ¿verdad? Ese entonces es el nombre de la cuenta que vamos a utilizar. ¿Y qué representa para mí impuestos, tasas y contribuciones? Es un egreso, es un dinero que sale, que se fue, que no va a venir más. Entonces por eso es un egreso. ¿Cuánto va a ser el egreso? Y vamos a ver cuánto es el importe. Dice que es 100.000, 30.000 y 90.000. Serían 220.000 guaraníes entonces en total el egreso. Y lo pagamos en efectivo. Entonces va a ser 220.000. No tiene IVA porque son entes del Estado. Son exentos. Por eso no menciona IVA, no menciona factura. Va a ser A, caja. Pagamos en efectivo, dice. Y va a ser 220.000 también. Ahí y ahí. Concepto. Por. Yo siempre le pongo la palabra por. ¿Por qué se hizo el asiento? Por pago de tasas. Y ya está. Preguntas hasta aquí, chicos. Necesito que me digan, por favor, si algo no están entendiendo, si algo no está quedando bien, si algo no queda claro. Porque los chicos que están ahora en fundamento de los costos nos hicieron 400 locos en toda la materia. En 5 meses. Acá ya estamos haciendo 3, ya estamos a punto de alcanzar el... ¿Caja qué es, Ignacio? Según lo que vos entendiste en las explicaciones. ¿Caja qué es? ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Y qué nació? Vos tenés que tener en cuenta qué son las cuentas. Vos podés tener 5 tipos de cuentas. Activos, pasivos, ingresos, egresos y patrimonio neto. Por eso, insisto, chicos, lean, lean. Acá les dice, activo es igual a derechos. ¿Qué son derechos? Todo aquello sobre el cual yo tengo derechos a disponer. Yo tengo dominios sobre ellos. Yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Yo puedo utilizar si quiero, regalar si quiero, cambiar si quiero. A eso le llamamos a todo lo que tenemos derechos sobre ellos. ¿Vos estuviste en la primera clase, Ignacio? ¿O no estuviste? Y en esa clase yo expliqué, Ignacio, qué son activos, qué son pasivos, qué son patrimonios netos, qué son ingresos y qué son egresos. Por eso, traten de repasar, chicos, porque si no, no vamos a poder avanzar y van a tener dificultades y no van a entender.
Nunca van a entender contabilidad. Contabilidad es lo peor que te puede pasar en la vida si es que no entendés. Y la única forma de entender es leyendo y practicando. No es practicando nomás. Y no van a recordarse de esto porque salvo que trabajes en esto, es algo con lo que vos todos los días estás hablando, conversando y viendo y palpando y todo eso. Pero si no, te vas a olvidar. La única forma es volviendo a leer, volviendo a ver las clases que grabé y que alcé en plataforma y volviendo a ver los materiales que les doy. Entonces, activos son todos los derechos. ¿Qué son derechos? Todo aquello sobre el cual yo dispongo, yo tengo dominio. O algo que le suelo decir a mi hija. Ustedes tienen la biblioteca de Alejandría en sus manos, que se llama Internet. Tienen en sus celulares. Entonces, hacen esto. Activo. ¿Qué es contabilidad? Los activos desde el punto de vista contable representan los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultante de sucesos pasados de los que se espera que la empresa obtengan beneficios o rendimientos económicos. Después aquí otra te dice, son recursos tangibles e intangibles de la entidad contable pública obtenidos como consecuencia de hechos pasados o de los cuales se espera que fluyan un potencial servicio o beneficio económico futuro a la entidad contable pública en desarrollo de sus funciones como de cometido estatal. Después aquí ejemplos. Los activos son bienes y derechos propiedades de la empresa. Algunos ejemplos de activos son edificios, mercancías, dinero que deben los clientes por las ventas efectuadas y el dinero en cuenta corriente. Aquí nos dañan ejemplos. Bueno, hagan eso, chicos. Por favor, les pido encarecidamente como para poder avanzar. Entonces, caja son derechos. Son todo lo que nosotros disponemos en dinero en efectivo. Entonces, si es dinero en efectivo, es un activo. Si es un activo, es un derecho nuestro. ¿Por qué está en el haber? Ya está acá. Haber activo. Activo, acá está. Este es el ejemplo del libro diario. Este es la columna de nuestras descripciones, esta es nuestra columna del debe y esta es nuestra columna del haber. O sea, esta columna del debe es este. Acá está. Debe. Esta columna del haber representa esta columna. Activo. Activo. Si yo registro un activo en el haber, va a restar. O puede finalizar también. Si yo registro un activo en el debe, va a aumentar o va a iniciar. Ahora, yo quiero en este caso que disminuya el saldo de caja. ¿Por qué? Porque yo pagué con dinero, salió dinero de mi bolsillo, salió dinero de la empresa. Entonces tiene que disminuir el saldo de caja, tiene que salir el dinero que tenía en caja. Por eso pongo en el haber en este caso. Que pongas en el haber o en el debe no cambia la naturaleza de la cuenta. Lo único que hace es o aumenta su saldo o disminuye su saldo. Dos lugares nomás hay para registrar, o en el debe o en el haber. Dos lugares para registrar 5 tipos de cuentas: activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos o egresos. Esos 5 tipos de cuentas nomás hay. Más adelante vamos a complicarnos con cuentas de orden y compañía, pero los que más se utilizan son esos 5 tipos de cuentas. Bueno, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, pregúntenme en el chat y voy a ir aclarando a medida que vamos haciendo. Bueno, ahora seguimos entonces con el borrador de operaciones. Entonces,
el asiento 3 ya hicimos. Volvemos a verificar. Asiento 3 ya finalizamos. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente asiento, el 4. Dice, pago por apertura de patente comercial a la municipalidad 65.000 guaraníes. La misma cosa que hicimos aquí. Es la misma cosa. Nada más que cambió la fecha y cambió el importe. 65.000 el 4 de diciembre. Mi fecha de cumpleaños. Mi cumpleaños es el 4 de diciembre. Fecha feliz. 4 de diciembre. Dice que pagamos en la municipalidad de Asunción 65.000 guaraníes. No nos dice cómo pagamos. Entonces en efectivo. No nos dice factura, crédito, factura, contado. ¿Por qué? Porque al ser un ente estatal es exento. Por eso no menciona IVA. Entonces va a ser otra vez así mismo como hicimos en el primero. En el tercer asiento. Va a ser impuestos, tasas y patentes. Va a ser a caja. Pero ahora va a ser 65.000 en el debe y 65.000 en el haber. Aumenta mi egreso 65.000 y disminuye mi activo 65.000. Aumenta egresos, impuestos, tasas, impuestos, patentes y tasas. Disminuye mi caja. Asiento número 4. Recuerden que la composición del asiento contable es el número de asiento, la fecha, el nombre de las cuentas, los importes de las cuentas y la descripción o el concepto del asiento. Asiento 4. Asiento 6. Pagamos en efectivo los siguientes conceptos. Impresión de 5 talonarios de facturas y 3 recibos de la imprenta Santa Rosa según factura contado, tanto con un total de guaraníes 236.500 IVA incluido. Dice que pagamos en efectivo. Cuando son talonarios, recibos y compañía, hay una cuenta específica. Me voy al plan de cuentas y hay una cuenta que se llama impresos y formularios. Eso se utiliza cada vez que nosotros compramos o mandamos a hacer o pagamos por talonarios de facturas, recibos de dinero, notas de remisión, etcétera, etcétera. Ahí se utiliza impresos y formularios. Entonces me voy a mi libro diario. Voy a pegar nomás ya el asiento. Va a ser asiento 5, fecha 6. De diciembre. Impresos y formularios. Me dice 236.500 IVA incluido. Cálculo auxiliar. 236.500 IVA incluido. Entonces, si me dice IVA incluido, ahí está incluido la base imponible y el impuesto. Entonces tengo que sacar la base imponible. Para sacar la base imponible se divide entre 1.1. Me da ahí la base imponible, que es el valor de la cosa, el valor del objeto, el valor del servicio, el valor de la cosa que estamos comprando, que estamos pagando. Y sobre esa base imponible se calcula el impuesto. En este caso, los impresos y formularios es del 10% por 10%. Este va a ser el valor del IVA. Entonces hago mi asiento. Impresos y formularios va a ser otra vez IVA, crédito fiscal 10%.
IVA crédito fiscal 10%. Y dice que pagamos en efectivo. Va a ser A, caja otra vez. Porque caja es lo que está disminuyendo. Caja es lo que está saliendo. Porque pagamos con caja. Ahora, ¿cuánto es el valor de la cosa? Va a ser 215.000 guaraníes. ¿Cuánto es el valor del impuesto? 21.500. ¿Cuánto fue lo que yo pagué en efectivo? La suma del valor de la cosa más el valor del impuesto. 236.500. Y como verán en el asiento dice que pagamos 236.500 IVA incluido en efectivo. ¿Y qué fue lo que compramos? Talonarios de facturas y recibos. Entonces, concepto por compra de talonarios de facturas y recibos. ¿Hasta ahí qué tal? Ok, muy bien. Cualquier cosa, como les dije, me atajan nomás y aclaramos. Después, ahora se entiende más. Siguiente asiento, fecha 7. Entonces nos vamos al libro diario. Asiento 6, fecha 7. 7 de diciembre. ¿Qué pasó en el asiento 6 de fecha 7? Dice, pagamos al abogado Miguel Agüero la suma de 1.100.000 según factura contado, número tanto, y al contador Gabriel Mendoza 1.100.000 IVA incluido según factura contado por trámites realizados para la inscripción del negocio con cheque. Acá ya me está diciendo que pagué con cheque. Ven, cuando se usan cheques tiene que aclarar que se paga con cheque, porque cuando se paga con cheque es diferente. Cuando no menciona nada o menciona que es en efectivo, ahí sí se paga en efectivo. Bueno, y aquí me está diciendo que se pagaron por trámites para la inscripción del negocio, para todo lo que son inscripciones. Entonces son honorarios profesionales, porque son profesionales, en este caso un abogado y un contador, que nos hicieron trabajo. A uno le pagamos, a los dos le pagamos 1.100.000 y 1.100.000. Honorarios profesionales. Si vemos nuestro plan de cuentas, a ver, honorarios profesionales. Es cuando nosotros pagamos por algún servicio de un profesional, valga la redundancia. Entonces pagamos honorarios profesionales. ¿Por qué ya pongo directamente en el debe? Porque las cuentas de egreso tienen saldo deudor, aumentan en el debe. Siempre. Y honorarios profesionales es un egreso. Sale mi dinero. Estoy pagando. Le estoy pagando a alguien. Ese honorario tiene IVA crédito fiscal 10%. Y pagué con cheque, me dice. Entonces va a ser a ver qué banco era que nosotros estamos utilizando, era Banco Continental, si mal no recuerdo, acá está. Entonces va a ser Banco Continental cuenta corriente. Banco Continental cuenta corriente. ¿Cuánto pagué? Me dice que a uno le pagué 1.100.000 IVA incluido y al otro le pagué también 1.100.000 IVA incluido. Si vemos en el asiento me dice 1.100.000 y 1.100.000 IVA incluido a los dos.
porque sí o sí tiene IVA incluido lo que son las facturas. 1.100.000 más 1.100.000, yo pagué 2.200.000 IVA incluido. Y tenemos que separar la base imponible con el IVA. Entonces, IVA tasa 10% se divide entre 1.1, base imponible. Otra vez base imponible. Y después calculamos el IVA, que es por la tasa. 2 millones por 10%. Entonces 2 millones va a ser el valor de la cosa, del servicio, de lo que pagamos, de lo que compramos. En este caso pagamos servicios a profesionales, entonces son honorarios profesionales. Se registra en el debe porque son cuentas de egreso, tienen saldo deudor, aumentan en el debe, 2 millones de guaraníes. Tiene IVA crédito fiscal, cuenta del activo. Al ser cuenta del activo, entonces aumentan en el debe, tienen saldo deudor y yo quiero que aumente el saldo del IVA crédito fiscal, 200.000. Y pagué con cheque, banco, cuenta corriente, cuenta del activo, aumentan en el debe porque tienen saldo deudor, pero disminuyen en el haber. Por eso voy a registrar en el haber, porque al pagar con cheque, estas personas se van a ir al banco, van a presentar el cheque con el que les pagué y van a cobrar. Y ese dinero que cobran ellos se va a descontar de mi cuenta del banco. Entonces tengo que disminuir el saldo de banco. ¿Qué hicimos aquí? Por pago de honorarios a abogado y contador. Ya está. Ya hicimos a 107. Fecha 8. Pago de alquiler del local comercial a Axel Fernando Méndez según factura, tanto en efectivo. Sobre contrato, 1.650.000 IVA incluido. Entonces pagamos alquiler. Al pagar alquiler entonces va a ser entonces a 107, fecha 8. Fecha 8 de diciembre. Vamos a ver entonces. Pago alquiler. Dice que ya pagué. Ya le saqué mi dinero, le pagué. Me hizo la factura. Contado. IVA incluido. Cuando yo pago alquiler, al pagar ya es un egreso. Entonces veo mi plan de cuentas. Alquileres pagados. Porque ya pagué. Ya se fue mi dinero. No hay nada pendiente. Le pagué en totalidad el alquiler del mes. Entonces va a ser, ya que es una cuenta de egreso y quiero que aumente ese egreso, va a estar registrado en el debe. ¿Por qué? Porque las cuentas de egreso tienen saldo deudor, aumentan en el debe y ahora está aumentando mi egreso. Ese alquiler tiene IVA crédito fiscal. ¿Cómo lo pagué? Me dice que lo pagué en efectivo. Y yo quiero que disminuya el saldo de caja. Porque lo pagué en efectivo. Entonces va a ser a caja. ¿Qué fue lo que hice? Pagué alquiler. Por pago de alquiler del mes. Bueno. Alquileres. ¿Cuándo es IVA al 10% y cuándo es IVA al 5%? Es IVA al 10% cuando son locales o salones comerciales.
IVA 5% es para alquileres de viviendas. Cuando yo voy a vivir en ese lugar, es una vivienda, entonces se paga IVA 5%. Cuando es un negocio, un salón comercial, cuando se está realizando una actividad comercial en él, ahí el IVA es del 10%. En este caso nosotros estamos pagando el local en donde estamos trabajando. Entonces por eso se paga 10%. Pero si yo alquilo una casa donde voy a vivir, entonces 5%. ¿Cuánto pagué? Me dice que pagué 1.650.000 guaraníes IVA incluido. Entonces va a ser 1.650.000. Dice que es IVA incluido. Tengo que calcular siempre la base imponible y el IVA. 1.650.000 dividido 1.1, 1.500.000 por 10%. Entonces el alquiler va a ser 1.500.000. El IVA va a ser 150.000. ¿Y cuánto fue lo que pagué? La suma de los dos. 1.650.000. Ahí entonces es a 107. Fecha 8. ¿Preguntas, chicos? Ok. Bueno. Como tarea, proceso de esta semana, hacer asiento fecha 9, asiento fecha 11, asiento fecha 12. Esos 3 asientos intenten hacer. No importa si no les sale, no importa. Hagan como ustedes están entendiendo. Como ustedes están comprendiendo, entonces yo voy a trabajar sobre eso para ver qué o cómo más tengo que explicar. Entonces, intenten hacer. Tienen el plan de cuentas, tienen esa ayuda a memoria donde se registra el tipo de cuenta, etcétera. Tienen todos los materiales. Ahora, yo voy a ir viendo y después voy a ir comentando las cosas que vi e ir aclarando. Pero yo voy a desarrollar también esto en clase, en la próxima clase. Pero para el trabajo de proceso, entonces, estos materiales yo voy a alzar. O sea, yo voy a el borrador ya tienen luego. Voy a alzar de vuelta este con los asientos que ya hicimos. Entonces ustedes van a descargar esto y van a continuar nomás acá. Asiento 8, 9 y 10 sería. Van a continuar aquí. Y eso es lo que yo voy a verificar. Después yo voy a hacer en clase y ustedes van a comparar ahí con lo que ustedes hicieron y lo que yo estoy haciendo. A ver si coincidimos. Sí, voy a alzar también la grabación y voy a pasar. Voy a pasar todo eso. Mañana por ahí. Porque después tengo clase otra vez y tarda un poquitito para alzar. Bueno, y examen la próxima semana. Entonces el examen va a ser realizar asientos contables, o sea, así, asiento de apertura, compra de útiles, pago de impuestos, compra de impresos, pago de honorarios, pago de alquileres, ya saben hacer. Entonces, preguntas relacionadas a estos ejercicios. Difícil de hacer en forma virtual el ejercicio, pero voy a plantear ejercicios
relacionado a estos ejercicios. Y preguntas. En total va a valer 13 puntos, como ya saben. Y las indicaciones van a verlo en la plataforma. Tienen 24 horas para realizar. En 24 horas al entrar les das ahí la cantidad de horas. No recuerdo cuántas horas son. Creo que son 2 horas o 3 horas para hacer el ejercicio. Pero va a ser ejercicios cortos. No van a ser ejercicios muy extensos. Cualquier cosita, escriban más en el grupo de WhatsApp y ahí aclaramos todo. 24 horas nomás te dan. Ya, genial. Genial. Entonces, en 24 horas tienen que rendir entonces. Ya está. Genial. Bueno, chicos, quedamos así. Éxitos y cualquier consulta, o sea, cualquier duda me escriben en el grupo nomás. No hay problema. Dentro de un rato alzo todos los materiales y la grabación de la clase. Nos vemos entonces. Saludos, éxitos, que pasen bien. Chau, chau.